Observen, nosotros teníamos que el vector de desplazamiento está dado por esta relación. Ahora vamos a estudiar algunas cositas del vector de polarización para tratar de expresar esta expresión de una manera ligeramente distinta. Hacer uso de eso para llegar a la energía. Me interesa tener el campo eléctrico en función del vector de desplazamiento para no tener que estar trabajando muchos vectores, porque aquí tengo el vector de desplazamiento, tendría el campo eléctrico y esos son ya demasiados vectores. Quiero tratar de reducir el número de vectores solamente al vector de desplazamiento. Entonces, para eso vamos entonces a ver algo. Esta ecuación es válida siempre. Esta ecuación tiene validez universal. Tiene ahora algo que vamos nosotros a colocar aquí, que en general el vector de polarización es una función del campo eléctrico. Este vector de polarización es función del campo eléctrico. Ese vector de polarización es el número de dipolos por unidad de volumen que definimos alguna vez hace algún tiempo. Ahora, vean, esto tiene algunas consecuencias. La polarización depende del campo eléctrico. La relación entre el campo eléctrico y el vector de polarización va a ser importante. Hay muchas maneras de expresarlo. Uno puede poner la polarización como una función del vector campo eléctrico. Se suele poner así, multiplicado por campo eléctrico. Noten que realmente lo que se está diciendo es que se está colocando al vector de polarización como una función del campo eléctrico, depende de cuánto sea él. Ahora, este símbolo, que es como una X, pero que no es una X, es una letra griega, la vamos a llamar susceptibilidad. Entonces, vean, aquí tengo entonces algo importante. Me permite determinar cuál es la polarización en función del campo eléctrico. Esta ecuación se llama ecuación constitutiva y se mide de manera experimental. Ese símbolo que estamos utilizando allí para la susceptibilidad de tipo eléctrica nos dice a nosotros algo importante, que ella también es una función del campo eléctrico, o puede ser función del campo eléctrico. La dependencia de la susceptibilidad con el campo eléctrico puede ser complicada. Como dije, esto se determina de manera experimental. Ahora, si nosotros observamos esa ecuación, que algunas veces le llaman ecuación constitutiva, que cuando ustedes vean que le hablan de ecuación constitutiva no es más que esto, pueden darse algunos casos. Vamos a estudiar los casos más simples, que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta es que este término susceptibilidad ni siquiera tiene por qué ser un número, ni siquiera tiene por qué ser una función en los números reales. Podría ser hasta algo que transforma al campo eléctrico en el vector de polarización en una dirección que no es ni siquiera la del campo eléctrico. Por ejemplo, si esto hubiese sido una matriz, nosotros podríamos tratar de interpretar esta matriz como una matriz de transformación, tal que el campo eléctrico apunte en una determinada dirección y la polarización apunte en otra. Cuando
el vector de polarización y el campo eléctrico no son paralelos, es de tipo anisotrópico. Cuando los dos vectores son paralelos, se habla de un material isotrópico. Es paralelo al vector de polarización y le sumamos a ese vector de polarización el propio campo eléctrico, vamos a tener que el desplazamiento también lo es. Es decir, en los materiales isotrópicos, los tres vectores son paralelos. De hecho, algunas veces llaman a esos tres vectores los tres vectores eléctricos. Ahora, el que esos vectores sean paralelos tiene la cualidad que nos va a simplificar los cálculos en determinados problemas. Vamos ahora a concentrarnos en la susceptibilidad eléctrica. Ella, en general, va a ser dependiente del campo. Es independiente de ese campo. Ahora, si introducimos esto aquí, a esta cantidad, vamos a llamarlo permitividad del medio. Espacio libre sí. La permitividad del espacio libre siempre tiene el mismo valor. Voy a recordar eso aquí. Ese valor. Siempre tiene ese valor. Y es una cantidad de 21 unidades. Posteriormente vamos a cambiar esa unidad por otra. Vean que la permitividad del medio, epsilon, se puede poner como epsilon 0 por algo. Lo voy a denotar por el símbolo SUR. SUR es 1 más la susceptibilidad. Un poquitico sobre los valores de ella. La permitividad relativa va a ser una cantidad siempre mayor o igual que 1. Ahora, si se cumple que la susceptibilidad es esta que depende del campo y el campo no cambia sino de posición en posición, es decir, solamente en función de la posición, vamos entonces a decir que el material tiene un comportamiento lineal. La susceptibilidad, cuando SUR es independiente del campo, la permitividad relativa es un valor constante en cada punto, y entonces los vectores campo eléctrico y polarización son proporcionales. Es decir, cuando uno venga doble, el otro también lo va a hacer. Entonces, de allí llegamos entonces a una conclusión importante. Y es que esto es válido en cada uno de los puntos. Y en ese caso, podríamos entonces decir que el vector de desplazamiento también es proporcional al campo. Es decir, en este caso, también el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico. Entonces, cuando SUR es independiente del campo, los tres vectores son proporcionales. Y se habla entonces de un medio lineal. En el medio lineal tenemos tres vectores que son proporcionales en cualquiera de las parejas que se forman entre ellas. El vector campo eléctrico es proporcional al vector de polarización y el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, y también el vector de desplazamiento sería proporcional a la polarización. Noten que los tres vectores son siempre proporcionales para los materiales que son de tipo lineal. Pero hay materiales que no son lineales. Tenemos que tener cierto cuidado.
que ese era entonces un material no lineal. Material no lineal es aquel en el cual su R es una función del campo eléctrico, cambia según el campo eléctrico. Cuando el valor de la permitividad relativa o la susceptibilidad cambia con el campo eléctrico, se habla de un material no lineal. Lo que son los materiales isotrópicos. Hay otra clasificación que tiene que ver con lo siguiente: si en todos los puntos su R es el mismo, es un material homogéneo. Un material puede ser tanto lineal como homogéneo como isotrópico. En ese caso se dice que el material es lineal, homogéneo y isotrópico. Cuidado, porque dependiendo de la literatura, a veces esas tres palabras las ponen en distinto orden. Entonces, en la mayoría de las veces nosotros vamos a estudiar materiales lineales, homogéneos y isotrópicos. Entonces, ¿qué es un material lineal? Aquel en el cual la permitividad relativa es independiente del campo. ¿Qué es un material isotrópico? Aquel en el cual el campo eléctrico y el vector de polarización son paralelos. ¿Y qué es un material homogéneo? Aquel en el cual las características dieléctricas del medio no cambian, siempre son las mismas. Es decir, la permitividad relativa es constante. Todo material que cumpla con que la permitividad relativa es constante tiene que tener algo. Si la permitividad relativa es constante es porque es independiente del campo, porque la susceptibilidad no cambiaría por el campo. Si la permitividad relativa es independiente del campo, entonces tenemos que todo material que sea homogéneo también es de tipo lineal, donde los vectores campo eléctrico y vector de polarización van a ser paralelos. Entonces ese material también es un material de tipo isotrópico. Entonces todo material que sea homogéneo es lineal, homogéneo e isotrópico. A veces, como dicen hace mucho, dependiendo de la literatura, hay unos que lo dicen lineal, homogéneo, isotrópico, otros lo dicen isotrópico, lineal y homogéneo, que cumplen con lo siguiente: que una vez que se polarizan, el vector de polarización sigue existiendo independientemente de que el campo aparezca o desaparezca. Podemos tener un material que lo sometemos a un campo eléctrico y se polarizó. ¿Qué le pasa a un material lineal? Que si él se polariza, ¿qué pasaría si el campo eléctrico deja de existir o se hace igual a cero? Que el desplazamiento va a ser también cero. Deja de existir ese, si el campo eléctrico es cero, el desplazamiento es cero. También tengo aquí lo siguiente: ¿qué pasaría con el vector de polarización entonces? En ese caso, bueno, si el campo eléctrico la polarización era proporcional al campo, deja de existir polarización. Entonces, tenemos lo siguiente: hay algunos materiales donde quitamos el campo y ¿qué le pasa a la polarización? Desaparece. Pero hay otros materiales donde eso no pasa. Es decir, que el campo eléctrico puede ser cero y el material sigue estando polarizado. Cuando en ausencia de campo eléctrico, hay una polarización distinta de cero, se habla. Tenemos unos conceptos. ¿Cuándo un material está polarizado de manera permanente? Cuando quitamos el campo y aún así hay polarización. Por ejemplo, supónganse que un determinado problema, aquí viene y me dice:
mira, tengo esta polarización, donde el peso cero es una constante. La pregunta es, ¿esa polarización cambia con el campo eléctrico? Ahí no aparece el campo eléctrico. Por lo tanto, como esta polarización es independiente del valor del campo, el medio donde esta polarización se va a quedar, se dice que es un medio que presenta la probabilidad de tener una polarización permanente. Está permanentemente polarizado. Ojo, este es el caso extremo, donde no cambia, pero puede ocurrir que un material polarizado sea función del campo, y aún así cuando el campo desaparece, sigue estando polarizado. Y más aún, hasta puede ser que aparezca el tiempo por allí, cosa que hasta el momento no nos ha parecido a nosotros lineales, porque son los materiales homogéneos, isotrópicos, y cuando hay una polarización de tipo permanente. Ahora, vamos a ver que muchas veces cuando tengamos unos materiales lineales, podemos hacer uso del vector de desplazamiento para encontrar algunas cosas. ¿Por qué? Por la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que lo que importa para él, el vector de desplazamiento, va a ser la carga libre. Una esfera tiene pregunto, ¿esa esfera dieléctrica qué tipo de material tiene? ¿Lineal, homogéneo, isotrópico, polarización permanente, no permanente? Constante. Homogéneo porque la permitida es constante, y cuando sea homogéneo, ya yo. Lineal e isotrópico. Cuando es homogéneo. Entonces, ahora, sabemos entonces que el material es lineal, homogéneo y isotrópico. Ahora, otra cosa importante de nuestro material es que le voy a poner una carguita. Entonces que ese esfera le voy a poner una carguita, por ejemplo, más aquí. Y vamos a tratar de encontrar el vector campo eléctrico, el vector de desplazamiento y el vector de polarización para ese medio. Esa esfera dieléctrica de permitividad relativa de R constante, que tiene una carguita con su cero en el centro, vamos a tratar de determinar el campo eléctrico, el vector de desplazamiento, el vector de polarización, la carga ligada total, la densidad de carga superficial, etc. Entonces, vamos a ver cómo trabajar este tipo de problemas. Ojo, material de tipo lineal. Para los materiales lineales, muchas veces conviene usar la ley de Gauss, pero el vector de desplazamiento. La ley de Gauss del vector de desplazamiento es esta. El flujo del vector de desplazamiento es igual a la carga libre. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas, muchachos, ayúdenme. ¿Cómo es el campo eléctrico que produce una carguita?
puntual. ¿En qué sentido va? ¿Qué dirección tiene? Radial. Ese campo eléctrico radial va a afectar al material eléctrico. Pero el campo eléctrico sigue siendo radial. Como un material lineal, homogéneo, isotrópico, vamos a pensar ahora lo siguiente. ¿Qué sentido tendrá el vector de desplazamiento? Bueno, lo dijimos aquí. ¿Qué sentido tiene? Si son proporcionales, son vectores paralelos. Por lo tanto, el vector campo eléctrico radial nos va a imponer un vector de desplazamiento radial también. Ya tenemos los dos vectores, el campo eléctrico y el vector de desplazamiento. Ambos van a ser radiales. Si estamos trabajando en coordenadas esféricas, puedo entonces decir lo siguiente, que ese vector tiene esta forma. De su ala profesor. Ahora, ya que el vector de desplazamiento tiene esa forma, vamos a tratar de usar la ley de Gauss para encontrar nuestro vector de desplazamiento. Carga libre. ¿Carga qué? Libre. Es decir, la carga que no está ligada, la que no es polarización. Ahora, si usamos la ley de Gauss y una esfera gaussiana centrada en el origen, parece que esto va a estar en el origen para decir que el campo es radial, una esfera gaussiana de radio R cualquiera, ¿cuánto vale la carga encerrada? La carga libre encerrada. Q sub 0 nada más, porque Q sub 0 no es carga de polarización. La ecuación es válida para todos los radios mayores que 0. No hay prácticamente ningún radio, con la excepción de R igual a 0, donde esa ecuación no sea válida. Porque debe cerrar a la carga, por eso no tomamos R igual a 0. Ahora, U sub R es 1. De tu R lo voy a sacar fuera del integrado. El R cuadrado también. La integral del seno es el menos coseno. Evaluado en ese I. Esto me va a quedar coseno de pi que es menos 1 y el coseno de 0 que es 1. Menos 1 menos 1 es menos 2, por este otro menos es 2. Y esta otra integral es fácil, hay una constante me acabo aquí. Entonces ya tenemos el valor de la componente radial del vector de desplazamiento, que junto con esta ecuación permite el cálculo del vector de desplazamiento. El homogéneo isotrópico, por ser un material lineal, podemos calcular entonces el vector campo eléctrico haciendo uso de este ecuación. Ahora, dentro de la esfera, el campo eléctrico entonces será este. Y lo vamos a dividir entre si lo sub 0 por eso. Esto es válido dentro de la esfera. Pero
Cuidado. ¿Qué pasa fuera de la esfera? Bueno, fuera de la esfera lo que tenemos es que aquí no hay material eléctrico fuera de la esfera. Fuera de la esfera entonces hay polarización. Acuérdense, solo se polariza el material eléctrico. Si sabemos esto, ¿qué término va? Cero. Pero eso me lleva a que cuánto vale entonces SUR fuera de la esfera. Profe, pero SUR no es constante dentro de la esfera. Sí, pero el SUR, esta ecuación con SUR válida para cualquier valor de SUR. La esfera es la que tiene el valor de SUR que me están dando como dato. Pero aquí voy a usar la permitividad relativa que sí está fuera de la esfera, que sería la permitividad relativa del espacio libre, porque ahí no hay nada. Entonces, cada vez que estemos fuera del material eléctrico, vamos a decir que tenemos entonces una permitividad relativa igual a 1. Puede ser en el vacío o puede ser en el aire. En el aire la permitividad relativa es casi igual a 1. Entonces, cuando se nos presente el aire, también le vamos a poner como una permitividad relativa a 1. De allí que en esta otra zona puedo hacer entonces lo siguiente: el desplazamiento de este vector multiplicado por 1 sobre epsilon sub 0 por el SUR en esa zona, pero el SUR en esa zona vale 1. Entonces ya tenemos el valor del campo eléctrico. Por supuesto, esto se puede multiplicar y ponerle una sola fracción. Ya al saber el valor del campo eléctrico podemos calcular el vector de desplazamiento, el vector polarización. La polarización será el desplazamiento menos epsilon sub 0 por ejemplo. SUR vale 1 cuando el material no está polarizado. Y por lo tanto, en su 0 siempre el mismo valor, lo acabo de borrar. SUR realmente el que me están dando como SUR es esta esfera, pero SUR puede pesarse a otros medios, lo que pasa es que tendría otro valor. Pero dentro de la esfera SUR vale SUR, que es un dato del problema. Pues el esfera vale 1. Entonces, para la esfera, porque si el SUR es menor que 1, entonces el campo eléctrico y el vector de polarización tendrían sentido diferente, algo que es absurdo. ¿Por qué? Por lo siguiente: imagínense que tengo un campo eléctrico así y tengo un dipolo donde la carga positiva se fue por acá y la negativa se viene por acá. El P, el momento dipolar del dipolo, va de la carga negativa hacia la carga positiva. Por lo tanto, el vector P también va en el mismo sentido del vector campo eléctrico. Por lo tanto, ¿será posible que su R sea más pequeña que 1? Porque entonces tendría sentidos opuestos. Entonces su R siempre es una cantidad mayor que 1. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener su R? Justamente 1. Pero cuando es 1, estamos en este campo, fuera de la esfera. Y aquí estoy diciendo que lo que estoy estudiando es para la esfera directa. Entonces, ya sabemos algo. ¿Y qué pasaría entonces con
con la polarización fuera de la esfera. ¿Cuánto vale la SUR fuera de la esfera? 1. ¿Y cuánto vale entonces la polarización? 0. Y eso es lógico. El espacio vacío no es un dieléctrico y no se va a polarizar. Por eso es esa polarización. Los sucesos se puede simplificar. Vean que estoy usando esta forma, porque estoy en esta zona. Vean que el campo eléctrico en esa zona es que debo usar, usando esta cosa. Ahora, noten que de esta forma ya tenemos entonces el vector campo eléctrico, el vector de desplazamiento y el vector de polarización. Ya tenemos los tres. Ahora, vamos a hacer un cálculo adicional. Vamos a tratar de encontrar la densidad de carga ligada y la carga ligada total. Cuando hablan de carga ligada, se habla de la carga de polarización. Rho de polarización y la densidad de polarización. Densidad volumétrica de polarización es la divergencia del vector P negativo. Y la densidad superficial es simplemente compuesta entre P y S. Donde N, hay que tener cuidado, N sale del material eléctrico. En la superficie. Vamos a empezar por la divergencia. Es el vector de polarización. Esta P es el vector de polarización. Este que está acá. Ahora, vamos a calcular la divergencia de P. Entonces, vamos al formulario y encontramos la fórmula de la divergencia en coordenadas esféricas. ¿Cuánto habla la divergencia en coordenadas esféricas? Por la derivada P sub R. Más los otros términos, pero los otros términos que son las derivadas con respecto a θ o con respecto a phi, los cuales este vector de polarización no tiene. Ahora, vamos a calcular esta derivada. Noten que si a este vector de polarización aquí nos queda algo como esto. A es U R menos 1 por Q sub 0 sobre 4 cuadrado con R cuadrado también se simplifica. Entonces esta es la derivada de una constante. ¿Cuánto da entonces la divergencia de P? 0. Si esto le cambiamos el signo, tendríamos la densidad de polarización volumétrica. Por lo tanto, este material no tiene densidad volumétrica de polarización y por lo tanto no hay tampoco una carga distribuida de manera volumétrica que sea una carga de polarización. Ahora, hay que hacerse para el cálculo de las densidades superficiales, hay que hacerse esta pregunta. De tipo superficial. Entonces,
fronteras que tiene el material libre. Es una esfera de radio A, por lo tanto, en el radio A hay una superficie. Perfecto. Después, superficie que esté en contacto, pero que pertenezca a el material eléctrico. Porque son superficies reales. Son superficies reales entre la carga y el espacio libre. Por lo tanto, como el material eléctrico está entre la carga y el espacio libre, nos hacemos la pregunta: ¿qué pasa en la carga y qué pasa en el borde donde comienza el espacio libre? En el borde ya sabemos que hay un cambio de medio, pero ¿y en la carguita? Esa carga no tiene algún tamaño o es infinitamente pequeña. Esa carguita está en que la superficie de ella es una superficie que está en contacto con el material eléctrico. Por lo tanto, aquí tenemos algo importante. ¿Cuál es la respuesta? Una es ver, radio ver, y la otra, la superficie de la... Ahorita con su cero, ¿esa superficie cómo es? ¿Grande o pequeña? Pequeña, esa superficie infinitamente pequeña. Vamos a simularla como una esferita de radio cualquiera, pero ese cualquiera tendiente a ser.